Vemos lo que dice el libro de Génesis en el capítulo 1, el verso 1, en su primera parte. Nos dice: en el principio. En el principio. La palabra hebrea, Reshit, que es justamente la que está en el libro original, en la Biblia, significa lo primero en lugar y tiempo. Y es lo que debes memorizarse, si tú lo quieres. Reshit. Si bien yo no conozco hebreo, pero conforme al idioma castellano, así lo leo. Reshit, para que de esa manera tú puedas entender que lo que significa es lo primero en lugar y en tiempo, en espacio y también en el tiempo. Por eso se denomina el principio. Y el principio, cuando nosotros leemos Génesis, justamente nos remite a un lugar específico en el momento en que el Señor empezó su creación, y también, por supuesto, lo que es en un tiempo preciso. Ese es el principio: lugar y tiempo. Lo primero en lugar y tiempo, el principio. Eso es lo que significa Reshit, y que por el espíritu de la profecía nos es revelado y entendemos que se refiere, en otras palabras, en el principio de la creación, en el principio de la primera creación. No estamos hablando de la segunda creación, no estamos hablando de la tercera creación, o sea, lo que corresponde a la era intermedia o a la era futura, lo que es la eternidad futura. Estamos hablando de la primera creación, el principio de la primera creación, que es también lo que llamamos eternidad pasada. ¿Qué vino antes de esta primera creación? ¿Qué vino antes de lo que denominamos eternidad pasada? Pues más eternidad, la eternidad de Dios, sin principio ni fin de días, sin genealogía, sin padre, sin madre. El eterno Dios, el que existió desde siempre, el que existe desde siempre, nuestro Dios eterno. Pero en la palabra, justamente en Génesis 1, en el verso 1, en su segunda parte, ya nos habla de que creó Dios los cielos, y habla justamente en plural. Y eso es lo que nosotros hoy vamos a ampliar un poco más. Cuando habla de los cielos, el Señor nos habla a través de su palabra del reino de los cielos. El reino de los cielos, que se caracteriza por una ciudad hermosa, lo que es la Jerusalén celestial. Y en esa ciudad hay un monte, y ese monte recibe un nombre: es el monte de Sión. Y en ese reino de los cielos, Dios no ha estado solo. Nuestro Dios eterno creó una cantidad de seres celestiales, lo que son justamente la compañía de muchos millones de ángeles. Y el apóstol Pablo fue justamente uno de los testigos de lo que pudo ver esa creación del reino de los cielos, esa primera creación, lo que caracteriza a la primera creación, lo que es la creación en el reino de los cielos. Y eso es lo que dice acá en 2 de Corintios capítulo 12, verso 2, cuando dice el apóstol Pablo, refiriéndose a él: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y él lo dice en forma precisa, exacta, 14 años, y añade entre paréntesis: si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado
hasta el tercer cielo. Entonces, de esta manera nosotros, por el espíritu de la profecía, por el espíritu de Dios, podemos identificar perfectamente que ese tercer cielo es el reino de los cielos. Es el reino de los cielos con la Jerusalén celestial, con el monte de Sión y la compañía de muchos millones de ángeles. Hebreos capítulo 12, verso 22 al verso 24 nos dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Pues es lo que nosotros ahora, en base a esta palabra, podemos saber lo que hay en el reino de los cielos. Nos habla del monte de Sión. Entonces alguno podrá decir: pero en Israel hay un monte de Sión. ¿Y cuál fue el primero? ¿El monte de Sión en Israel, en Jerusalén? ¿O este del cual nos habla la Escritura en Hebreos 12, en el verso 22? Este monte de Sión data de la primera creación. Este monte de Sión data de la eternidad pasada. Y de esa manera nosotros podemos saber perfectamente que es el monte del templo, no del templo en la tierra de Israel, en la Jerusalén terrenal. Estamos hablando de un templo en el cielo. Dios viviente habita. No estamos hablando de la Jerusalén terrenal en la tierra de Israel. ¿Cuál fue primero? La Jerusalén terrenal que nosotros conocemos ahora, o que la podemos ver por televisión o por la internet, o de la cual podemos escuchar en una cantidad de textos, de libros y de tantas publicaciones en relación a la ciudad de Jerusalén, o la Jerusalén celestial. La Jerusalén celestial data del principio. Es justamente lo que Dios primeramente ha creado, lo que es Reshit, en el principio, lo primero en lugar y tiempo. Y de esto también nos habla, y eso puedo añadir en este día, lo que está escrito acá en Hebreos, que ustedes deben recordar, en Hebreos 11, el verso 16, que en todo el contexto se nos habla de aquellos que murieron sin haber recibido lo prometido, sino que lo miraban de lejos y lo creían y lo saludaban y confesaban que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y es justamente de estos que nos habla el verso 16, y dice que anhelaban una patria mejor, esto es, una patria celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque Dios les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Entonces, de esa manera podemos, ya en las Escrituras, podemos identificar aquella ciudad que fue parte de la primera creación, lo que es la Jerusalén celestial. Dios en su eternidad, porque siendo un Dios omnisciente que todo lo sabe, que todo lo conoce, estaba en sus planes la creación del hombre. Estaba en sus planes la segunda creación, correspondiente a la era intermedia o a la segunda era. Y por ello, ya desde la eternidad, Dios preparó
esa ciudad hermosa es la patria celestial, y la cual nosotros anhelamos conocer, anhelamos estar, sabiendo de que nuestro Dios es el perito arquitecto, que es justamente el que ha creado esa ciudad. La ha diseñado conforme a su poder, conforme a su deidad. Entonces, sabemos que hubo un reino, hay reino, es un reino que data del principio de la creación en lugar y tiempo, el reino de los cielos. Pero también tenemos que ver otros pasajes que son importantes y que nos hablan de ese tercer cielo. Y vamos a abrir el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 4. Y dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante, dice Juan, yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. De esa manera nosotros leemos esta hermosa palabra. Entonces sabemos que allí en el cielo, y esto en base a todo el contexto de Apocalipsis, sabemos de que encima del monte de Sión está el templo del cielo, y dentro del templo del cielo está el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo está el trono, y es el trono establecido en el cielo. Es el trono de la majestad de los cielos y de los cielos. Es el trono del Dios Todopoderoso. Él es el creador. Él es la palabra creadora. Es Dios mismo creador. Y de esa manera, en el reino de los cielos, en el tercer cielo, Él creó el monte de Sión, Él creó el templo del cielo, y allí en la parte interna de ese templo del cielo Él puso su trono, el lugar santísimo. Y por supuesto, la Jerusalén celestial, esa ciudad hermosa, amada,
delante de ese templo, sabiendo ya por muchos otros detalles que ustedes seguramente van a recordar y que hoy no vamos a poder entrar en detalle, sabiendo que debajo de ese trono salen aguas. Esas aguas alimentan el mar de cristal, ese mar de aguas tan cristalinas que brillan como el cristal. Y la apariencia de aquel que está justamente sentado en el trono es como un fulgor de piedras preciosas. Lo que aquí nos dice piedra de jaspe, de cornalina. Alrededor del trono un arco iris. Ese mismo arco iris que después el Señor manifestaría después del diluvio. ¿Cuál fue primero? Alguno dirá, fue el arco iris primero en los días de Noé, después del diluvio. No, esto ya fue hecho en la eternidad. Manifestaba la presencia de un Dios creador, de un Dios todopoderoso, un Dios lleno de misericordia, un Dios protector, que se duele del castigo, del juicio. Y de tal manera que ese arco iris del trono lo hizo ver en el nuevo orden de cosas que se dio en la tierra después del diluvio. En su poder, en su omnisciencia, en su decisión como Dios creador, dio potestad de crear justamente a 24 reyes, y que justamente el Señor les preparó esos 24 tronos. Por eso aquí en la palabra dice que alrededor del trono había 24 tronos. Y el apóstol Juan vio sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Estos no son hombres, son seres angelicales. Forman parte de la primera creación, del principio, en lugar y tiempo, de lo que es, lo que hemos visto ya, lo que es Reshit, en el principio, en lugar y en tiempo.